Bueno, buenos días. Nos encontramos junto a David Nudelman, que es delegado del diario BAE. Del diario Bahía. Luego de un accidentado tramo, les recomiendo, porque esto estamos en vivo a través de la web, que no vengan al centro en auto, que es así como una cosa, digamos, que después tenés que correr a las apuradas, llegar tarde y alargás una entrevista y haces esperar al entrevistado, como es tu caso. ¿Cómo va, Diego? ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo estás? Che, David, vos sos delegado del diario BAE. Hoy se está viviendo algo muy interesante en el gremio de prensa, ¿no? Hay unas paritarias que son hashtag en Twitter bajo el nombre de Paritarias Prensa 2013 y parece ser un proceso muy interesante y novedoso. Contame un poco qué está pasando. Bueno, en el gremio de prensa se vive una verdadera revolución desde el punto de vista organizativo al interior de las empresas, que tuvo su arranque el año pasado con las paritarias de la rama de diarios, donde 12 empresas discutimos por primera vez, después de 37 años, un convenio todos juntos, pero este año el salto es exponencial. Somos 26 empresas periodísticas de la rama de prensa escrita, diarios, agencias periodísticas, revistas y portales informativos, agrupados discutiendo en común la defensa de nuestro salario y las condiciones de trabajo. Pero esto tiene una forma, además, bueno, primero hay varias cuestiones que te quería preguntar, pero la primera es la siguiente. Esto tiene una forma novedosa porque hay delegados paritarios. Explica un poco de qué se trata esto, que no parece ser muy común en ninguna negociación de las paritarias de ningún gremio. No, es prácticamente único, me parece, en el movimiento obrero lo que se está dando, un fenómeno muy democrático, donde tanto los pliegos, es decir, el programa que llevamos a la paritaria de reclamos, como los representantes paritarios y como las medidas que vamos adoptando, las votamos en las asambleas de base en cada redacción. Y esas resoluciones de asambleas de base van a un plenario paritario, justo hoy tenemos uno nuevo, un plenario paritario donde nos vemos los 52 paritarios, 26 titulares y 26 suplentes, discutimos los mandatos de las asambleas y tratamos de consensuar en base a las realidades que van apareciendo en las asambleas cómo seguimos la lucha, si profundizamos, bueno, vamos evaluando, pero es muy importante porque como fenómeno, por un lado, todas las discusiones son muy democráticas, pero al mismo tiempo hace que los trabajadores le pongan el cuerpo a sus decisiones, porque las discuten, porque las deciden en conjunto, y bueno, también tienen un compromiso, una responsabilidad en torno a eso superadora. En los gremios tradicionales, en la mayoría de los gremios, el sindicato, la conducción del sindicato define quiénes son los paritarios, se reúnen dos tipos con las patronales y hacen un acuerdo. Acá es maravilloso, estamos en una reunión paritaria del Ministerio de Trabajo en el piso 18, donde de un lado somos 26 trabajadores discutiendo condiciones de trabajo y del otro son 19 patronales, porque algunas están agrupadas en cámara, discutiendo. Es realmente un fenómeno. El mismo Ministerio de Trabajo ya nos pidió varias veces que achiquemos la delegación paritaria, es decir, de alguna manera que cortemos este proceso democrático que se está abriendo. Nosotros nos plantamos y nos mantuvimos firmes defendiendo lo que fue la paritaria del año pasado, que también fue con paritarios mandatados en asambleas de base, y bueno, es completamente democrático. Si el paritario no cumple lo que su asamblea resolvió, puede ser sacado y votado otro, digamos, es realmente un proceso muy democrático. ¿Cómo interviene la dirección del sindicato? Para los quienes no conocen, es la UTBA, ¿no? La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. ¿Cómo interviene la dirección del sindicato en toda esta cuestión? Porque, digamos, lo inédito también es justamente que una dirección sindical, vos sos miembro de la agrupación Naranja, muchas veces han planteado que es la burocracia de la UTBA, digamos, lo han planteado en estos términos, esta dirección sindical permita un proceso de esta naturaleza. Y mira, la burocracia sindical, la conducción actual de la UTBA, la lista celeste y blanca, está participando de las paritarias como un resultado. Nosotros durante 25 años reclamamos paritarias y plenario de delegados, algo que no existía en un gremio. Hasta en los gremios más burocráticos hay plenario de delegados, en este no había plenario de delegados. Luego de muchos años hubo un proceso de organización por abajo al interior de las empresas, de armado de comisiones internas, elecciones de delegados, que fue de alguna manera cristalizando un proceso de ascenso de hormigas en el gremio. Se fue armando en distintas empresas
se fueron organizando los trabajadores. Fue un paso adelante. Después de muchos años de ese proceso de organización, nos empezamos a juntar los delegados. A pesar de la UTBA, nos juntábamos sin la UTBA. En un momento resultó de esa unión, surgió el pedido de paritarias. Y la UTBA las convocó y tuvo que convocarlas sobre el formato que habíamos planteado nosotros desde la Naranja de Prensa y desde otras agrupaciones también, desde los delegados de base. La idea está de que sea con paritarios mandatados en asamblea de base. Hasta ahora la UTBA responde a lo que define el plenario de paritarios, acata lo que define el plenario de paritarios. Pero bueno, nosotros tenemos ciertas desconfianzas siempre, en el sentido que nosotros creemos que es un cadarín sepulto la UTBA, porque es un esqueleto organizativo, pero realmente no tiene una representación entre las bases. ¿Te refieres a la UTBA, al sindicato o la dirección? A la dirección del sindicato. No tienen militantes, no tienen un bombo y una bandera, digo, ya es realmente muy minoritario lo que ellos representan. Pero por abajo hay un ascenso organizativo en las empresas y un recambio generacional muy grande. ¿Cuáles son las agrupaciones que participan de esto? Digo, hay varias agrupaciones dominantes, ¿no? Hay varias agrupaciones. Estamos los compañeros de la Naranja de Prensa, que está ligado al Partido Obrero, el colectivo de trabajadores de prensa, la gremial de prensa y el movimiento sindical de prensa. Y la lista violeta también. Son 5 listas. Todos juntos, hace 3 años, fuimos en el Frente de Unidad con la idea de recuperar el sindicato. Las elecciones están tan amañadas, los padrones tan retocados, que no logramos ingresar al sindicato a través de la minoría, porque inflan los padrones truchos, lugares radios comunitarias donde votan 500 personas y cosas por el estilo. Pero sí, ha sido un proceso arduo, digamos, construir esta unidad, porque obvio que si hay 5 agrupaciones en la oposición, tiene que ver con distintas miradas del proceso político al interior del gremio de prensa, pero aún así ninguna antepuso su interés particular sobre el interés del conjunto de los trabajadores de prensa, la idea de recuperar un sindicato y ponerlo en acción. Muchas veces se piensa que el periodista, al ser un trabajador, digamos, intelectual, en mucha parte de su producción tiene que ver con estos aspectos, en mucho tiempo no se lograba identificar al periodista como un trabajador de prensa, ¿no? Digamos, además hay una cosa en la que es notable esto, digamos, mucha gente le gusta mucho hacer su laburo y por ejemplo le da mucha pena parar, por ejemplo, ¿no? Digamos, porque deja de hacer algo que le gusta. ¿Cómo se vive este proceso en el cual un periodista asume su rol como laburante? Y me parece que es una construcción que no se hace de la noche a la mañana. Me parece que en parte han ayudado las patronales, pauperizando el trabajo del periodista. El periodista hoy en gran parte trabaja como colaborador por 200, 300 pesos por una nota, o cuando llega la colaboración número 24 lo frisan, lo congelan y deja de escribir, o en el peor de los casos, como pasa en Clarín o en La Nación, le dicen cambiar de nombre, firmar con un seudónimo, traernos la factura a otra persona. Hay gente que está colaborando hace 10 años en algunos medios importantes. Hay medios que tienen un plantel similar al que tiene de trabajadores de planta, entre trabajadores precarizados, colaboradores. Es decir, eso me parece que ha generado una conciencia en los trabajadores de cuál es su realidad. Por otro lado, los salarios de los trabajadores de planta también han quedado muy retrasados. Años de atomización sindical, donde no se discutió de ninguna manera salarios de manera conjunta, hicieron que las patronales se aprovecharan. En las revistas el salario mínimo de aspirantes es de 2.900 pesos. Es decir, prácticamente el salario mínimo vital y móvil para un trabajo que pretende ser calificado. Entonces, esa desvalorización del trabajo, bueno, y un proceso de organización y un trabajo con los compañeros ha llevado a que se avance en una conciencia de clase, una conciencia de su rol como trabajador y su necesidad de organizarse con el resto de los trabajadores. En algunas medidas, en algunas empresas aparecen debates que tienen que ver todavía con que se está procesando esto. Por ejemplo, el retiro de firmas. El retiro de firmas es una medida que adoptamos en los medios para evidenciar, hacer público que estamos todos tomando una medida. Por ahí el lector no se entera,
pero nosotros tratamos de hacerlo y difundirlo. Pero el retiro de firmas, muchos trabajadores plantean, bueno, pero es nuestro nombre. Pero de alguna manera también, cuando uno firma una nota en un medio, muchas veces no pone lo que uno piensa. Muchas veces uno pone lo que piensa la empresa. Porque hay una línea editorial, está condicionado de lo que uno puede publicar. Y muchas veces, de alguna manera, haciendo esto del retiro de firmas, también se pone de manifiesto eso. Esa es una enajenación del trabajo de uno, pero devolviéndosela a la patronal, retirándole la firma y todos juntos en una acción colectiva dando una respuesta. Se han dado debates en torno a eso. A veces con el paro también la idea, el debate de dañamos el producto y nos dañamos a nosotros mismos, lo cual habla de cierta alienación en torno a la actividad y al trabajo. A veces uno sí toma medidas que lo dañan a uno, pero porque ayer un compañero en la asamblea de BAE hacía un planteo muy interesante, decía, nos va a joder hacer un paro al cierre, por ahí nos tenemos que quedar hasta las 2 de la mañana. Bueno, pero ya estamos jodidos, porque las patronales nos ofrecen 500 pesos. Bueno, pero esa es una cuestión, por ejemplo, es esto, digamos, para una redacción, ¿sí? Pero después, digo, los horarios en mi experiencia de redacciones son más bien flexibles, ¿no? Digamos, el día de cierre, no sé, yo trabajo mucho tiempo en un semanario, el día de cierre uno se puede quedar hasta las 4 de la mañana, ¿no? Y no es las 6 horas y media que marca el estatuto. Bueno, se hace un paro de 2 horas, esas 2 horas se reponen posteriormente, es como un paro a la japonesa, esos paros, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, ese es un debate que se estuvo dando fuerte en el plenario de paritarios, con distintas posiciones, distintos matices, pero todos reflejaban esto. Nosotros paramos 2 horas, y bueno, pero esas 2 horas de trabajo, si no se deteriora el producto, si no se hace pegando cables, etcétera, sale lo mismo. Y se hacen por ahí, se utilizan esas 2 horas después. En los portales periodísticos no, porque se cumple un horario y el hecho de la inmediatez de la información de un portal periodístico se siente. En esta paritaria, por suerte, ingresaron los trabajadores de las.com, de Minuto 1, Infobae, Infonews, y le ponen una gran fuerza a la pelea. En el paro pasado, de manera casi espontánea, pararon los trabajadores de Clarín.com, lo cual es todo un dato. Pero sí, empezamos a discutir medidas que empiecen a afectar los productos. Paros hacia el cierre, complicando la distribución de los diarios. Y se está discutiendo, en algunas empresas ya se votó la idea de un paro general para el Día del Periodista. Un Día del Periodista sin diarios. O sea, sería el paro del 6. Sería el paro del 6 en los diarios y paro del 7 en agencias.com. Pero esto no está votado todavía. No está votado todavía en el plenario de paritarios, pero se votó ya en BAE, en Infonews, en Minuto 1. En Perfil se votó un paro general, también en relación a este debate. Paremos todo, porque si no, el trabajo lo hacemos igual. Y también con la idea de... acá se ve cómo se va construyendo el proceso en el gremio de prensa. A cualquier gremio tradicional, la medida es el paro general. No hace un paro de 2 horas. Nosotros, porque estamos de alguna manera tratando de homogeneizar a todo el gremio, que viene con un retraso organizativo en algunas empresas, y que todos podamos ir haciendo las medidas. Esa era la idea del plan progresivo, pero ante la posición patronal, que es una posición de mantener 500 pesos de adelanto frente al pedido nuestro de 1.800, se hace necesario extremar un poco las medidas y profundizar. Algo que atraviesa el periodismo, el ejercicio periodístico, es esta fuerte pelea entre posiciones opuestas, ¿no? Que la polarización entre posiciones de medios oficialistas y los medios antioficialistas. ¿Esto se refleja de algún modo en esta cuestión de las paritariedades de prensa 2013? Mira, por arriba, entre las patronales, no se refleja de ninguna manera. Las patronales están unificadas, están agrupadas mayoritariamente en la cámara opositora de Clarín, que es AEDVA, y por otro lado la cámara AFERA, que es la cámara que montaron los kirchneristas el año pasado para salir a pedir exenciones impositivas, papel más barato, o una cantidad de beneficios ligados a su vinculación con el Estado. Las dos van con el mismo planteo,
Y en la última audiencia, la Cámara oficialista, FERA, dijo: AEDVA habla por nosotros. Es decir que su vocero en la paritaria es Clarín. Por abajo, entre los trabajadores, por suerte se está cocinando una unidad que también trasciende, digamos, estas divisiones que quieren imponer entre los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores no están identificados con su patronal, de ninguna manera. Hay un trabajo activo de los delegados y los paritarios para superar prejuicios que pueden existir, a veces, en identificar a un trabajador de Clarín con su propia patronal. Pero de ninguna manera. Lo que está pasando en Clarín realmente es un proceso muy importante. Ellos el año pasado no estuvieron en la paritaria y entraron al final a la paritaria. Y a partir de ahí abrieron un proceso de elección de delegados, asambleas, aplausazos, bueno, retiros de firma, y eso fue saludado por todo el gremio. Ayer estaban pegadas en el Ministerio de Trabajo la bandera de Tiempo Argentino y la bandera de Clarín, una al lado de la otra. La Corpo con C y la Corpo con K. La Corpo con C y la Corpo con K. Si los trabajadores han superado a través de la lucha todas las divisiones que pretende imponer la patronal para atomizar a los trabajadores en general. Trascendió. Han habido dos acciones respecto a esta cuestión, acciones gremiales o declaraciones gremiales que tienen que ver con el marco político. Una es la decisión de la Asamblea de Clarín rechazando la posibilidad de una intervención del Consejo Nacional de Valores o lo por el estilo, y también tomando distancia, denunciando amenazas internas o externas en referencia a la empresa. Y por otro lado, la Comisión Interna de TELAM, que saca un comunicado repudiando las declaraciones de Diana Conti, pero denunciando también el uso político del oficialismo de la agencia. ¿Cómo es este clima? Explícanos un poco de qué se trata todo esto. El proceso de organización interno, gremial y sindical en las empresas es el escalón necesario que tienen que dar los trabajadores para poder defenderse de todos los atropellos políticos que hacen las patronales con sus propios trabajadores. Clarín, en su pelea con el gobierno y a partir del cepo publicitario, empezó con una política amenazante contra los trabajadores, con carteles y misivas empresariales que planteaban recortes, ajustes, retiros voluntarios, hasta tener un plantel que sea el mínimo indispensable, lo cual ya es un término bastante vago, pero peligroso. Y cuando empezaron, digamos, las versiones de una posible intervención, luego de la visita de Moreno y Kicillof a Clarín, los trabajadores empezaron a discutir cómo se venía la situación. En ese momento los editores de Clarín, los jefes, bajaron un petitorio redactado a la medida de la patronal para salir en defensa de la patronal, y ahí, casi de manera espontánea, se armó una asamblea para rechazar ese petitorio. Los jefes leyeron el petitorio en la asamblea y fue rechazado en la asamblea, lo cual es un fenómeno increíble. Si llevaron un petitorio los jefes al resto de los trabajadores, una asamblea de 450 trabajadores, la asamblea más grande que hubo en el último periodo en Clarín. Recordemos que estuvo 12 años sin comisión interna y con una política de terrorismo patronal muy fuerte. En ese cuadro, en esa asamblea, se propuso, primero se rechazó firmar cualquier texto de manera individual. ¿Por qué? Porque iban a poner a un conjunto de trabajadores a respaldar algún que otro figurón y a la empresa, sino la idea de firmarlo colectivamente, el texto que salga, como asamblea, destacando una elaboración colectiva. En la asamblea se pone en pie de igualdad, y esto me parece que es un punto importante porque es realmente algo que hacía falta en el escenario político de los trabajadores de prensa, tratar de construir una posición independiente de la patronal, que los presiona y los extorsiona y los pone como rehenes, y del gobierno, que hasta ahora, con los trabajadores de Clarín, ha tenido un derrotero pésimo. Pasaron de plantearles que renuncien y de asociarlos a su patronal, en el caso de Timerman, ahora todos estos vericuetos de una intervención donde
todos entendemos y los mismos trabajadores lo entienden así, es que sería para hacer un producto aún peor que Clarín. Un diario, digamos, donde la ideología dominante del gobierno se exprese de manera monolítica y reviente todo. Entonces, la idea de defender una autonomía ideológica de los trabajadores y de su producción y todo, bueno, tiene un planteo contra la intervención y contra los aprietes de la empresa. Porque la empresa aprovecha todo esto, esta pelea con el gobierno para seguir apretando y regimentando a sus trabajadores. Ha sido muy importante ese comunicado de Clarín. El comunicado de Telam también, porque en Telam se vio una situación similar. Quizás como tienen más tradición sindical, no se expresan tanto terrorismo patronal, pero las declaraciones de Conti eran graves. Nosotros hacemos lo que creemos con Telam. Te saca un cable. Te saca un cable, no pasa nada. Es decir, es nuestra agencia de noticias partidaria, no es una agencia de noticias estatal. Los trabajadores se han plantado bien, están bien diciendo nosotros no nos usa nadie y fijando una posición independiente. Entonces son dos elementos, me parece, que en el debate político del gremio de prensa que de alguna manera empiezan a servir, digamos, para poder no ser cooptados a una posición y una guerra que tiene que ver una guerra entre distintos intereses de los empresarios y del gobierno que no tiene nada que ver con los intereses de los trabajadores. Bueno, recién hablabas acerca de cómo estaban actuando en unidad las cámaras patronales acá. @semanfredi pregunta, ¿las cámaras hicieron alguna nueva oferta y cuándo deberían hacerla? Las cámaras se mantuvieron las últimas 3 reuniones con la misma oferta de 500 pesos de adelanto. Las cámaras hacen un acto pérfido que es plantear que ellos quieren negociar por ramas, es decir, quieren fragmentar la paritaria actual, que ya es de rama, es de la rama de prensa escrita. Ellos plantean hacer una negociación de .com, de agencias, de diarios y de revistas, seguir segmentando. ¿Por qué? Porque se niegan una escala salarial única. Nosotros en el sector de diarios tenemos un mínimo de redactor de 6.500 pesos, en las revistas es de 5.000. La tendencia es que como vamos a un convenio único, tiene que haber una escala única y el piso no puede ser por debajo de los diarios. Es decir, que los trabajadores de los diarios, de las revistas, de las .com y de las agencias que no estén todavía en el convenio de diarios, van a tener un salto hacia esos 6.500. Nosotros fuimos a pedir 1.800 pesos de adelanto porque entendimos que la negociación iba a ser larga. Queríamos también con los 1.800 pesos arrancar fuerte en lo que iba a ser el acuerdo general. Las empresas ofrecieron 500 pesos, las últimas 3 audiencias ofrecieron 500 pesos. Como la última audiencia estuvo completamente frenada, se planteó un planteo para que las empresas traigan la propuesta integral de acuerdo a la próxima audiencia, que es mañana a las 10 de la mañana en el Ministerio de Trabajo. Bueno, me parece que tenemos un panorama bastante completo de todo esto. Bueno, fuerza mañana en la nueva reunión que tienen en el Ministerio, ¿no? Y bueno, muchas gracias por explicarnos de qué se trata esto. Gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes.